Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de el hermano Marcos, San Marcos, primo de Bernabé, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, versículo 30. Discípulo de Pedro, dice la palabra del Señor que Marcos estaba con Pedro, fue su discípulo. De ahí que Marcos, gran parte del Evangelio, lo escribió por mano de Pedro, ¿sí? Ese joven que salió desnudo, ¿verdad?, con una manta, cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo. Relata este Evangelio de Marcos que él era ese joven que salió corriendo con una sábana tapado. Y dice la bendita palabra del Señor, Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Acababan de cumplir con su misión los apóstoles. Si ustedes ven en Marcos 6, 7, habla de la misión de los 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo mandó, ¿verdad?, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Fatigados, obviamente, por el trabajo, nuestro Señor Jesucristo les sugiere, en el versículo 31, ¿verdad?, les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea que no tuvieron oportunidad de descansar, ¿verdad? Porque se dieron cuenta la multitud acerca de nuestro Señor y de ellos, y llegaron y se apresuraron y llegaron más aprisa que ellos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Nuestro Señor los despreció, nuestro Señor les dijo: espérenme un ratito, voy a descansar con mis apóstoles. Jamás hizo eso el Señor. Jamás hizo eso el Señor. Eso es algo que debemos de aprender con todo nuestro corazón, meditarlo. A veces alguien tiene esa necesidad espiritual y por nuestro afán del día, de que las horas pasan, pues decimos: no tenemos tiempo. O no tengo tiempo, después te predico, después te hablo, y ya no lo hicimos. Entonces, parte de nuestro ministerio, todos, ¿verdad?, es atender a las necesidades de los que tienen esa hambre de la palabra, esa hambre del Evangelio, de escuchar del Señor. A tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a pesar del arduo trabajo, atendía a la gente, ¿sí? Dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pongan atención en la frase: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Empezó mi Señor
alimentarlos, ¿verdad? Espiritualmente. Tuvo compasión espiritual nuestro Señor de ellos y empezó a hablarles de muchas cosas. Versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Nuestro Señor Jesucristo predicándoles y enseñándoles todo el día sin fatiga, a tal grado que estaba declinando el día y los discípulos empezaron a decir: oye, todo el día están aquí, no han comido, despídelos para que vayan a comer a donde puedan. Sí. Versículo 37 dice la palabra bendita del Señor. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Asombrados, los apóstoles dijeron: son 5,000. Pero obviamente da la cifra nada más de los varones. Había mucho más gente, mujeres y niños. Y mi Señor Jesucristo les dice: denles de comer. ¿Y va a poder mi Señor con este asunto? Amén. Claro que sí, claro que sí. A lo largo de la Biblia vemos milagros extraordinarios de nuestro Señor proveyendo para las necesidades de los demás. Necesidades físicas, el alimento, y necesidades espirituales. Hay un ejemplo en la palabra, en el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 21. Mi Señor Dios, hablando con Moisés, dice lo siguiente. Números 11:21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: ¿les daré carne? ¿Y comerán un mes entero? El pueblo estaba pidiendo carne, ya estaban hastiados, cansados del maná y querían comer carne. Y Dios, nuestro Señor, le dice a Moisés que van a comer hasta un mes entero. ¿Lo hizo el Señor? Lo hizo. Pero por la insensatez, la rebeldía del pueblo, ¿verdad? Mi Señor Dios también le dice a Moisés: les voy a dar de comer codornices, pero que van a ser tantas las codornices que les voy a dar que se les van a salir hasta por las narices. ¿Por qué? Porque no se conformaban con el pan del cielo que mi Señor Dios les daba. Ese pan, el pan de vida, que es Cristo Jesús, es el que debe saciar nuestra alma. Solamente Él es el que llena de plenitud nuestro corazón. No tenemos que andar buscando por otros lados. El pan seguro, garante, que Dios le da a su pueblo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, obviamente, habían milagros extraordinarios que por boca, ¿verdad?, de nuestro Señor Dios a sus profetas les decía que hicieran, y se hacían esos milagros extraordinarios.
Aquí nuestro Señor Jesucristo en Marcos 6, versículo 37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. 5 y 2 peces. Aquí hay algo muy importante que tenemos que estudiar, que tenemos que entender. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene razón de ser, tiene significado y profundo significado. No es circunstancial que nada más obtuvieran los apóstoles de un muchachito que estaba entre la multitud, relata el Evangelio de Juan. Tenía ese muchachito 5 panes y 2 peces. ¿Qué significa eso? Aquí yo apunté en mis notas, los discípulos se enfocaron en lo limitado de los recursos. Tenemos poco para darles a tantos. El número 5, aquí representa la entrega total de lo poco que tenemos. Al poner esa insuficiencia nuestra en manos de Jesús, su gracia o su favor, simbolizada en el número 5, transforma la carencia en abundancia que sacia a miles, a miles. El número 5 también representa la ley de Dios, porque los primeros 5 libros de la Biblia, son el Pentateuco. Y en ellos, en esos 5 libros de la Biblia, Dios expone su gracia, su favor hacia la humanidad, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Hablando del número 5 y hablando de los 2 peces, el número 2 en la Biblia simboliza testimonio y confirmación. Deuteronomio 19:15, no vayan allá, pero dice que por boca de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. Siempre en la ley judía que mi Señor Dios estableció, ¿verdad? Por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces aquí, lo que es que tenía 5 panes y 2 peces, habla acerca de la gracia de Dios, que es el número 5, confirmada por la ley y los profetas. Hay 2 testigos del Antiguo Testamento que confirman la palabra del Señor. La ley, el Pentateuco y los profetas, los cuales entre la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento hablan de Cristo. Hablan de Cristo. ¿Sí? Cabe de notar que esta alimentación de los 5,000 sucedió en Galilea, en tierra judía. ¿Ok? Bien, ahora el versículo 39 dice así, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, sobre la hierba verde. Aquí también hay un lenguaje espiritual profundo. ¿Por qué en la hierba verde? Había lugares desérticos donde eran arenosos, donde eran rocosos, pero llegaron a un lugar donde había hierba verde. ¿Qué representa esa hierba verde? Aquí hay una figura espiritual importante. La hierba verde alude al Salmo 23. Jesús es el buen pastor y en él nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes y delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma.
confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, de su nombre. Entonces, ese rebaño tan grande de 5,000 hombres, donde habían 5 panes y 2 peces, la gracia de Dios por medio de su palabra, la ley y los profetas confirmada por esos 2 peces, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo diciéndoles a los apóstoles que se sienten en la hierba verde, porque yo soy su buen pastor, su buen pastor. Y esa hierba verde también representa el pasto espiritual que las ovejas del Señor, que somos nosotros, debemos de comer diariamente. ¿Sí? Versículo 40 dice, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Pueden ver ustedes algo ahí importante, interesante? ¿Cómo detalla la palabra? Que fueron organizados 5,000, ¿verdad? De 100, 50, en grupos seleccionados, no en desorden, ¿verdad? Un grupito de 5 por acá, un grupito de 300 por allá, un grupito de 30 por acá, no. Específicamente, ¿verdad? De 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Qué quiere decir esto? Dios es Dios de orden. La obra de Dios se realiza en orden, no en caos. Una iglesia debe de ser ordenada. Debemos de llegar temprano. Debemos de estar antes del servicio. Si tienes necesidades de ir al baño, ve al baño, pero durante el servicio, quédate quietecito. ¿Por qué? Porque distraemos. Y el enemigo es tan hábil y tan astuto que en esa distracción, ¡bum!, ya te quitó esa semillita que era para ti en tu corazón, ¿verdad? Entonces, debemos de ser ordenados en todo para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Tanto en la iglesia, tener orden, como en nuestra vida personal, tener orden. Y ese orden lo van a notar los demás. Hace algunos años, cuando fui a ver a la hermana Lilia Puebla con otro hermano de la Convención Nacional, fuimos a comer antes de llegar a su casa, él y yo, a este restaurante de los cochinitos, ¿no? Que están ahí en las carnitas de estos, los 3 cochinitos o los cochinitos, ¿no? Que está casi llegando a Puebla. Fuimos a comer él y yo, y he aprendido a lo largo de los años que hay que ser observadores. La observación, de la observación aprendes mucho. Yo fui vendedor hace muchos años y me enseñaron en mis cursos que tiene uno que ser observador, fijarse siempre en los detalles, ¿verdad? Para poder vender, colocar el balón, como dicen en el fútbol, y meter gol. Entonces yo observé que este hermano era ordenado, hasta en su forma de comer. No se pidió 20 tacos y así y acá y 2 cocas o... No. Era hasta basto para comer. 3 tacos de carnitas, nada más. Y su agüita, pero muy ordenado. Se notaba luego el orden, ¿verdad? Y se me quedó a mí grabado eso. Dije, así tenemos que hacer. ¿Cómo en esos detalles se nota? Se nota que uno es diferente a los demás. Tiene que haber orden en nuestra vida, ¿verdad? Por eso aquí la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da, sentó a la gente, mandó sentar a la gente de 100 en 100 y de 50 en 50. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42, subráyenlo,
Y comieron todos. No hubo nadie que dijo, oye, no, yo falté. Yo fui al baño y me distraje y ya no me alcanzó, ¿verdad? No, ¿qué dice la palabra? Comieron todos. Y comieron todos. Y se saciaron. Y se saciaron. Hay gente que come y no se sacia. Hay gente que come y el comer de más se indigesta. Hay glotonería ahí, no hay orden ahí, ¿verdad? Pero hablando de lo espiritual, hay gente que come lo espiritual y no se sacia con religiones, con doctrinas de hombre, con filosofías, con tradiciones y magisterios añadidos a la palabra. Cristo Jesús es el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comida espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y aquí nos está dando la enseñanza de que fueron alimentados, provistos para sus necesidades, y comieron todos y se saciaron. No hubo ni una pizca, ni un gramito de alimento que dejaron de comer y que no se saciaran. Fueron satisfechos. ¿Quién les dio de comer? Cristo. 5 panes y 2 peces fueron multiplicados. Milagro de Dios, milagro de nuestro Señor. Dio gracias, ¿verdad? Dio gracias, acción de gracias. Antes de comer nuestros alimentos, demos gracias al Señor, porque Él es el que nos da de comer. Como le da de comer a los cuervitos, a los pajaritos, así también a sus hijos, incluso a los que no son sus hijos, también les da de comer. La misericordia de Dios. ¿Ok? Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Este número 12, ¿verdad? Es muy importante también. ¿Qué representa en la Biblia el número 12? El significado de las 12 cestas llenas es atribuido al gobierno de Dios en la tierra. El número 12 significa gobierno, perfección gubernamental. ¿Ahorita existe algún tipo de perfección gubernamental en el mundo? No, ¿verdad? Nadie, ningún gobernante es perfecto. La perfección gubernamental va a venir más adelante, cuando Cristo Jesús reine con nosotros, y si quieren estar juntos con Él, ser su secretario, trabajar a su despacho, trabajen para el reino de los cielos y podrán trabajar al lado de su Señor. ¿Qué tal? La hermana Anita, que trabaja en el gobierno, imagínate, que trabajes como secretaria de nuestro Señor. ¡Wow! Entonces, trabajad de tal manera que obtengamos galardón completo. Mi hermana Leti también dice, yo también trabajo en el gobierno. También, hermana, trabajad de tal manera que obtengáis galardón completo. Sí. Ahora vamos a Mateo 19, 28, para entender un poquito más de este número 12, que habla de un gobierno perfecto, gobernanza completa. Mateo 19, 28, mi Señor Dios le habla a sus apóstoles y les da una promesa. Dice así la palabra bendita del Señor, Mateo 19, 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo va a ser eso? En el milenio. Vosotros que me habéis seguido también,
os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El número 12 está aludido también a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y los 12 apóstoles van a tener un cargo muy importante en el milenio de nuestro Señor Jesucristo, que va a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? En la gobernanza global del milenio, el gobierno perfecto de Cristo va a estar en este mundo. Después de todo lo que se va a vivir en esta tierra, de lo que ya estamos viviendo, Cristo Jesús se va a sentar en Jerusalén para reinar a Israel. Sus 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus y a la vez nosotros al mundo entero. ¿Ok? Bien. Regresemos a Marcos 6:43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres. Ya les expliqué que todo esto que está sucediendo aquí sucedió en Galilea, territorio israelita, ¿verdad? Ahora, después de esto, nuestro Señor Jesucristo cruza el mar, va a sanar a unos enfermos en Genezaret, ¿verdad? Se va para un lugar gentil. Y en Marcos 8, vamos para allá, Marcos 8, nos relata la alimentación ahora de los 4,000. Muchas veces nos podremos preguntar, bueno, pero ¿por qué en una vez fueron 5,000 y en otras 4,000? O a lo mejor no notamos ninguna diferencia. Pues, bueno, pues alguna vez alimentó a 5,000 y luego después a 4,000. Pero como les comento, hay que escudriñar la Biblia detalladamente para encontrar las diferencias o el mensaje espiritual que cada capítulo nos quiere dar. Y este es un mensaje tremendo, tremendo lo que vamos a vivir el día de hoy. Aquí en Marcos 8:1 dice el Señor en su palabra: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Si nos podemos a pensar, bueno, pero ¿qué? ¿No estaban sus apóstoles con nuestro Señor Jesucristo en la alimentación de los 5,000? Y eso apenas 2 capítulos atrás, varios días atrás. Porque ahora se preguntan, ¿quién va a poder saciar de pan a todos estos que están aquí en el desierto? Tiene su respuesta en que la alimentación de los 5,000 fue para el pueblo de Israel, en la región de Galilea. Pero la alimentación de los 4,000, ¿sí?, era para gente no judía, no israelita. Si ustedes se dan cuenta, el Señor estaba preparando a sus apóstoles para que entendieran que no nada más la bendición era para los judíos, sino también para los gentiles, o sea, para nosotros. Aquí en el capítulo 7, del 7 al 8, vemos en los subtítulos la fe de la mujer sirofenicia. En Marcos 7:24 habla de la fe de la mujer sirofenicia. Era una mujer que no era judía. Era una mujer mitad de Siria y mitad de Líbano. Es una mujer no judía.
era gentil. Y mi Señor ayuda a esta mujer a liberar a su hija de un demonio que la poseía. Es más, aquí dice mi Señor que no está bien darle el pan, ¿verdad? Como dice la palabra en el versículo 27 del 7. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, o sea, el pueblo de Israel, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos es el pueblo de Israel, y los perrillos eran los gentiles, que así de esa manera les hablaban a los no judíos en ese entonces. Entonces mi Señor Jesucristo comienza a preparar a los apóstoles para que entendieran que también los gentiles recibían bendición. Luego en el versículo 31 habla de que Jesús sana a un sordo mudo. Dice el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y ahí sana a un sordo mudo que también era gentil, no era judío. Dos milagros ahí de gente no judía. Ahora, la alimentación de los 4,000 era en la región de Decápolis. ¿Qué es Decápolis? ¿Qué es la región de Decápolis? Durante la conquista del imperio griego, Alejandro Magno helenizó toda esa región de Asia Menor y de Israel. Formó 10 ciudades en paralelo hacia el este, al lado de Israel. En el Imperio Romano, esas 10 ciudades estuvieron ya firmemente, oficialmente constituidas como 10 ciudades paganas, que estaban en una franja del lado derecho de Israel del lado izquierdo. Y esto lo hizo el Imperio Romano estratégicamente para tener helenizada a toda esa población y ser un muro de contención en contra de los judíos y de sus creencias de la palabra de Dios. Entonces, toda esa región de Decápolis tenía la cultura grecorromana bien arraigada, ¿ok? Entonces, para entender este milagro, aquí en Marcos 8, versículo 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Por qué le preguntaron eso a nuestro Señor Jesucristo? Porque los apóstoles todavía entendían de que los milagros nada más eran para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Una. Y otra, por discernimiento espiritual. No entendieron el mensaje de la alimentación de los 5,000. Todavía estaban cegados, incrédulos de que también nuestro Señor Jesucristo pudiera bendecir a los no judíos. Por eso el Señor, antes de esto, sana, ¿verdad?, a la hija, o libera a la hija de un demonio de la mujer sirofenicia y sana a un sordomudo, de Marcos 7, 24 y Marcos 7, 31, para empezar a quitarle ese velo a sus apóstoles y que se dieran cuenta que también a los gentiles iba a haber bendición. Entonces, en Marcos 8, 5 dice el Señor en su palabra, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7, otro número importantísimo en la palabra del Señor. Ellos dijeron 7. Ahora, aquí hay algo muy importante. Jesús les pidió que renunciaran a su propia comida esta vez. A diferencia de la alimentación de los 5,000, de donde un muchachito de entre la multitud tenían 5 panes y 2 peces,
Ahora los apóstoles, de su propia provisión, les dijo, despréndanse de lo que tienen. Una enseñanza que debemos de aprender nosotros. Que de lo poco que Dios nos ha dado, debemos de compartir y proveer para los demás. Y eso nos va a multiplicar, no económicamente, pero sí espiritualmente, en bendición, en disertación, en entendimiento y crecimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 5, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Aquí en mis notas escribí, Jesús les pidió que renunciaran a su propia comida esta vez. Antes utilizaron la comida de un niño pequeño en la alimentación de los 5,000, pero esta vez Jesús hace que los discípulos den de sí, de lo que tienen. El número 7 habla de plenitud, la plenitud del Señor, ¿sí? En 7 días, ¿verdad? Hizo los cielos y la tierra, toda la creación. Es el número de Dios, habla de plenitud. El número 7 habla de plenitud. El mensaje aquí es claro. El pan de vida que solo da Cristo Jesús, da plenitud al ser humano. Y en relación en que fueron 4,000 personas, significa que esta provisión completa para los 4 puntos cardinales, o sea, para todas las naciones. El número 4 en la palabra de Dios habla de universalidad. Habla de los 4 puntos cardinales, norte, este, sur, oriente, y eso habla de una universalidad, que la provisión no nada más es para el pueblo judío, sino también para toda la humanidad. ¿Ok? Versículo 5, repito, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Aquí no dice hierba verde, ¿verdad? Aquí dice tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Otra vez el número 7. La plenitud en la saciedad espiritual que solo Cristo Jesús nos da. ¿Ok? Ahora es interesante porque 7 canastas. La palabra canasta, saqué su raíz griega y escribí lo siguiente. En la alimentación de los 5,000 se usa la palabra cesta. Estamos viendo las diferencias entre los 5,000 y los 4,000. En la alimentación de los 5,000 se usa la palabra cesta. En griego, kófinos en griego. O sea, canasta pequeña. Esto está, pero de verdad, hermoso, porque solamente en la alimentación de los 5,000 sobró en una cesta pequeña, ¿verdad? 12 panes, ¿se acuerdan? En una cesta pequeña, 12 panes. Y en la alimentación de los 4,000 se usa la palabra espurís en griego, o sea, canasta grande. Es la misma palabra usada cuando bajaron a Pablo
por el muro de Damasco. Imagínense un hombre bajado de una torre, de un edificio muy grande. A Pablo lo querían matar, ¿verdad? El rey de Damasco. Y le dijeron sus hermanos, vete, te vamos a lanzar a bajar por una canasta. Entonces imagínense el tamaño de canasta para que baje un hombre varios pisos para abajo. Entonces era una canasta grande. Una canasta grande. Y esa es la misma palabra usada cuando bajaron a Pablo por el muro de Damasco. Y esto está relatado en Hechos de los Apóstoles 9:25. Ahora, aquí hay algo tremendo. ¿Por qué en la alimentación de los 5,000 se usa la palabra cófinos? Cesta pequeña. La alimentación de los 5,000 fue para los judíos. Y la alimentación de los 4,000 para los no judíos, ¿verdad? Y es la palabra spífenos, ¿no? Perdón. Es la palabra spuris. Canasta grande. Abundancia plena para todo el mundo. Pregunta de café, aunque no estemos en el instituto. ¿Por qué en la de los 5,000 cesta pequeña y por qué una canasta grande en la alimentación de los 4,000? Porque del pueblo de Israel, ahorita que está a punto de entrar a tribulación, solamente va a entrar al reino de los cielos una cesta pequeña, su remanente. La palabra de Dios en Zacarías 13 dice que solo 1/3 de los israelíes van a ser salvos y 3/4 van a ser cortados, dice la palabra, muertos. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor en sus evangelios, hablando profundamente, escarbando en las profundidades de la palabra, nos está dando el mensaje. Solamente su remanente fiel de Israel. No todo Israel va a ser salvo, solamente su remanente. Pero en la alimentación de los 4,000, abundancia, plenitud, canasta grande para todos, para toda la humanidad. Bendito sea nuestro Señor. ¿Sí? Marcos 8:8 dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bien. Ahora, ya vimos la diferencia entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Vimos que en la alimentación de los 4,000, esto es tremendo también, el pueblo de Israel va a gobernar al mundo. ¿Por qué? Porque tanto aquí en Marcos 6:38, que dice, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Le está diciendo mi Señor Dios a su pueblo que la gracia de Dios, por el número 5, que es número de gracia, ¿verdad? Está testificada en el número 2 de los peces, que es la ley y los profetas. ¿Y testificada en quién? En Cristo Jesús. Pero que al pueblo de Israel, con estas 12 cestas llenas, lo va a poner como cabeza de naciones, porque va a ser un gobierno universal perfecto. Ahí está mandando nuestro Señor Dios ese mensaje de que el pueblo de Israel en el milenio va a ser cabeza de las naciones. ¿Ok? Y en el mensaje de los 4,000, la abundancia de la plenitud del pan de vida que es Cristo Jesús es para todos, para toda la humanidad. Ahora,
esto que estamos nosotros escudriñando, lo escribió Isaías. Isaías. Vamos a Isaías 25:6. Quiere decir que Cristo Jesús cumplió la palabra que Isaías, 700 y tantos años antes de que apareciera en Israel, Isaías escribió de lo que Jesús cumplió aquí en la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Isaías 25:6. Isaías 25:6. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Sí? Esto se va a dar en cumplimiento en el milenio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero lo está anunciando en la alimentación de los 4,000 y la alimentación de los 5,000. Que a Israel lo va a poner como cabeza de naciones, que solo un remanente pequeño va a ser parte del reino, pero que va a haber abundancia y plenitud para todas las naciones, diciéndolo en la alimentación de los 4,000. Ahora en Isaías 49:6. Isaías 49:6. Amén, hermanos. Amén. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, o sea, el pueblo de Israel. Y para que restaures, ¿qué dice? El remanente de Israel. ¿Dice toda la nación de Israel? No. Dice el remanente de Israel. Elías estaba angustiado, Elías estaba preocupado, estaba aturdido, quería ir al psicólogo porque se quería morir, dice la palabra. No, al psicólogo no, ¿verdad? Pero se quería morir porque la reina Jezabel lo quería matar, porque Elías mató a los 450 profetas falsos de Baal. Y le dice al Señor: Señor mío, yo solo he quedado. Y le dice: mi Señor Dios, te equivocas, Elías. Me he guardado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal, un dios falso que tenía ojos pero no veía, tenía boca pero no hablaba, tenía oídos pero no escuchaba. ¿Sí? Mi Señor Dios bendito se está guardando su remanente de Israel. Y ya les dije, un cuarto de 3/4 va a ser su remanente. ¿Ok? Pero vean qué hermosura de palabra, porque esto se cumple exactamente en el mensaje de los 5,000 y de los 4,000. Porque dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Le está hablando Dios a Cristo. Y para que restaures el remanente de Israel. Punto y coma, ¿verdad? Aquí está hablando de los dos, de los 5,000 y del mensaje de los 4,000, porque después del punto y coma dice: también te di
por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí están los 4,000, porque 4 es número de puntos cardinales, universalidad. Hasta lo postrero de la tierra serás bendición, y restaurarás, y edificarás, y salvarás, y rescatarás a toda criatura que reciba a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, y viva en santidad y en consagración a Él. ¿Sí? Entonces vean la hermosura del mensaje, porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, justo antes de la alimentación de los 4,000, Jesús sana a varios gentiles, abre oídos, suelta lenguas y después multiplica el pan. Esto sigue exactamente el patrón de las profecías bíblicas mesiánicas de Isaías capítulo 35. Quiere decir que todo lo que estaba escrito en Isaías 35 y en lo que acabamos de relatar por parte de Isaías, tuvo su cumplimiento en la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Vamos a Isaías 35, por favor. Isaías 35, versículo 1, se alegrarán en el desierto y la soledad. ¿Dónde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo? En el desierto, ¿verdad? Se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo es un terreno inhabilitado. Aunque llegaron a ese lugar desértico en la alimentación de los 4,000, hubo florecimiento, porque estaba el Salvador predicando y compartiendo el Evangelio. ¿Sí? Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Cuando habla de la hermosura del Carmelo y de Sarón, nos habla de que en tiempos bíblicos el área abundaba de pantanos, bosques y dunas. La llanura era utilizada por pastores migratorios que por labradores establecidos. Isaías 65:10 afirma que la zona tenía excelentes pasturas para los rebaños, figura de la paz que Dios le dará a su pueblo. Entonces, cuando habla de la gloria, de la hermosura del Carmelo y de Sarón, habla de abundancia de pasto, ¿verdad? Para alimentar a las ovejas. ¿A cuáles ovejas? Nosotros y el pueblo de Israel. El pasto espiritual, que es la palabra bendita de Dios. Versículo 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Cómo llegaron los apóstoles después de haber predicado en la misión de los 12? Llegaron cansados y les dijo mi Señor que se fueran a descansar, que fueran a un lugar desértico para descansar, pero llegó la multitud nuevamente, ¿verdad? Llegó la multitud. Y aquí nos dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Solamente nuestro Señor Dios trae descanso y fortalecimiento físico y espiritual para nuestras vidas. Decídalos de corazón apocado, o sea, de corazón apagado, de poco ánimo. Decídalos de corazón apocado, esforzaos. No te dejes abatir, no te dejes caer, esfuérzate. En ese poco esfuerzo que tengas,
el Señor te lo va a multiplicar y te va a levantar para que camines, ¿verdad? Y para que vueles como las águilas. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, o sea, con recompensa, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hablando de Cristo, nuestro Señor. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En Marcos 7 nos habla de el milagro del sordo. Y aquí lo está relatando Isaías. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. También todo eso lo podemos ver en Marcos capítulo 7. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La abundancia de la palabra del Señor en la alimentación de esos 4,000, toda la gente viendo el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo abundancia en ese momento. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hablando de la palabra de Dios que llena el espíritu, llena el alma. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermosa palabra del Señor. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Y esto que escribe Isaías, su cumplimiento lo vemos en Marcos 7 y Marcos 8. Desde Marcos 6, la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, hablándonos y diciéndonos nuestro Señor bendito y santo, que en el milenio Israel será cabeza de naciones, las 12 cestas llenas representa el gobierno de Dios en la tierra, los apóstoles juzgando a las 12 tribus de Israel, pero también retribución, abundancia y plenitud a todas las naciones, disfrutando del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, hermanos, comiendo ese pasto espiritual. Sigamos deleitándonos con su palabra, con su sabiduría exquisita de nuestro Señor, que día a día nos sorprende con palabra y nos da su revelación. Y toda ella traerá abundancia, plenitud a nuestras vidas. Y si vivimos así, y si escudriñamos la palabra de día y de noche, y si hacemos tal cual está escrita en ella, nuestro camino va a ser perfecto y no se equivocará, porque la mano de Dios está en nuestra vida y todo nos saldrá bien. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.